¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Hoy día vamos a trabajar dos temas en uno solo, ¿ok? Ambos son de historia universal y están de verdad muy relacionados, ¿sí? Vamos a trabajar primero lo que es la guerra de Corea, ¿sí? Y después vamos a pasar a lo que es la revolución china, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la revolución de Corea, perdón, la guerra de Corea, que fue entre los años 1950 y 1953. Es por decirlo así, el primer conflicto que enfrentó de una manera directa a las dos ideologías del momento. Recuerda que todos estos capítulos que vamos a ver están dentro de lo que es la Guerra Fría, ¿sí? El enfrentamiento entre el capitalismo norteamericano y el comunismo soviético. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tener ya un primer enfrentamiento, tal como lo dije cuando explicamos de la Guerra Fría. En la Guerra Fría se enfrentan estas dos superpotencias, pero no de una manera directa, sino a través de países terceros. En este caso le va a tocar, o le tocó, mejor dicho, a Corea. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces con esto. Primero vamos a ver algunos antecedentes para poder comprender por qué esta guerra, esta terrible guerra, comenzó. Primero tenemos que tener en cuenta que Corea estaba invadida por Japón ya desde mucho antes incluso que la Segunda Guerra Mundial. Era prácticamente una dependencia de Japón. Y se la habían quitado a los chinos. Entonces estaba ocupada por los japoneses. No tenía una autonomía, no tenía libertad. Una vez finalizada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ya sabemos que en esa guerra Japón es derrotado, las tropas japonesas desalojaron esa península, porque Corea es una península. Y empieza pues la competencia entre Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética para obtener zonas de influencia. Lamentablemente Corea fue una de esas zonas en la que una mitad estaba ocupada o era una zona de influencia norteamericana y la otra mitad era una zona de influencia socialista, es decir, soviética. Y es así, muchachos, que Corea del Norte, o perdón, Corea, que simplemente era Corea, se divide en dos. Una influenciada por el capitalismo, que es Corea del Sur, y la otra influenciada por el socialismo, que es Corea del Norte. Esa división exactamente se hizo en el paralelo 38. Recuerda que los mapas geográficos tienen líneas imaginarias llamadas paralelos, ¿verdad? Unas líneas horizontales. Ahora, es precisamente donde pasa el paralelo 38 grados donde se decidió hacer esta división. Lamentablemente todo hubiese terminado ahí, pero como cada una de las Coreas tenía una ideología diferente, comunista o capitalista, es que va a haber los siguientes problemas, ¿ya? Primero, para entender mejor, entonces el norte es el lado socialista, mientras que el sur es el lado capitalista. En Corea del Sur fue escogido como presidente Syngman Rhee. No vamos a decir acá que, entonces es el lado bonito, el lado agradable, el de los buenos. No, porque de hecho Syngman Rhee o el gobierno de él era una dictadura, ¿ok? Mientras que en el norte se autoproclamó como líder absoluto de Corea del Norte el señor Kim Il-sung, que también, vamos a decir, fue una dictadura de hecho autoritaria, con menos libertades que la del sur. Eso quiere decir que no es que aquí quién es bueno y quién es malo. Creo que eso ya lo aclaré en más de una ocasión, ¿no es cierto? Solo son dos bandos enfrentados con puntos de vista diferentes. Lamentablemente, Syngman Rhee y Kim Il-sung no llegaron a un acuerdo y quienes van a pagar los platos rotos van a ser los pobladores de sus respectivas naciones. Y ahora sí, pasamos al desarrollo de este conflicto que dejó millones de muertos, ¿ok? Pasamos a hablar primero de cómo es que empieza todo. Todo comienza, vamos a pasar acá, porque Corea del Norte invade Corea del Sur, ¿sí? Hoy poco a poco se iban infiltrando y tenían como finalidad que toda la península sea socialista, practique esta ideología. Debido a esa agresión, por decirlo así, es que en Corea del Sur llama o pide la ayuda y la intervención de las Naciones Unidas, de la ONU. Entonces la ONU interviene y por otro lado Estados Unidos también tenía miedo de que haya más zona de influencia comunista. Entonces como los comunistas están atacando a su lado, es que Estados Unidos manda tropas, unas que incluso todavía estaban por ahí cerca, por Japón, para que intervengan inmediatamente e impidan esta invasión por parte de los comunistas. Inmediatamente, muchachos, la Unión Soviética también interviene, no de una forma directa, eso sí, pero sí proveyéndole armamento a las tropas norcoreanas. Entonces, muchachos,
¿no? La URSS provee armamento, Estados Unidos envía sus tropas y esto se sale de control. Se pudo haber llegado a un conflicto mundial, gracias a Dios no se llegó a tanto, pero sí estuvieron a punto tal vez de iniciarse una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque no solamente Estados Unidos y la Unión Soviética de alguna manera se enfrentan, sino que acá entra otro, la República Popular China. Para esta época, 1951 exactamente, que China entra en el conflicto, China ya no, había desarrollado y había adoptado un gobierno socialista también, de mano de Mao Zedong, precisamente el tema que vamos a ver ahorita después de esto. Los chinos decidieron apoyar, si son socialistas, obviamente, a la Corea del Norte, ¿sí? Al lado norte. Intervienen y no con armamento, ¿va? No, o sea, mejor dicho, no solamente con armamento, sino intervienen directamente enviando tropas chinas al conflicto. Debido a esta intervención de China en apoyo a Corea del Norte, Estados Unidos también respondió amenazando a China a que no intervenga en este conflicto, ¿sí? De hecho, muchachos, el general Douglas MacArthur, un ya veterano de guerra, por decirlo así, que ya había participado en la Segunda Guerra Mundial, sugirió de una manera desatinada el uso de armas nucleares para bombardear a China y de esa manera no se mete en el conflicto. ¿Te imaginas China lanzándole bombas atómicas? O sea, iba a repetirse la misma catástrofe de Hiroshima y Nagasaki. Debido a estas medidas tan radicales de MacArthur, es que MacArthur fue destituido, porque esto iniciaría una guerra nuclear que nadie quería que comience, ni los soviéticos, ni los chinos, ni los estadounidenses. O sea, un holocausto nuclear significaría de repente ya la aniquilación del género humano. Entonces, muchachos, esto para que no se salga de control, tuvo su arreglo. Y lamentablemente es un final no muy optimista, que digamos, ya que finalmente se llega a un cese al fuego. En 1953 se decide dejar a las Coreas divididas. Es decir, se supone que debería existir solo una Corea al finalizar la guerra, pero no se llegó a acuerdos. No hubo un ganador, no hubo un vencedor, y un ganador y un vencido, y por lo tanto Corea siguió estando dividida. Exactamente en el paralelo 38, que es esta línea 38 grados latitud norte que estamos viendo ahí. Y se firmó mediante precisamente el tratado, la firma del armisticio de Panmunjom. La guerra de Corea, muchachos, para sacar una conclusión de esto, es, por decirlo así, la única evidencia actual de que la Guerra Fría dejó países divididos. Porque ha habido este problema de países divididos en otras partes, como Vietnam, como Alemania, pero en el caso de Corea todavía se sigue dando todavía están divididos los países. Ambos son coreanos, pero son de ideologías económicas y políticas diferentes. Todavía hay tensión en esta frontera. De hecho, es una de las fronteras más peligrosas del mundo por lo muy vigiladas que están. Pero bueno, va a haber un tema posterior, cuando estemos hablando de los acontecimientos del siglo XXI, para estudiar a profundidad cuál es la situación actual de Corea del Norte, sobre todo, ya que es un país demasiado hermético, cerrado a lo que es la globalización y todo esto, por lo mismo de su ideología, y muy misterioso porque no se sabe mucho de lo que pasa ahí dentro, ¿ok? Cosa contraria que pasa en Corea del Sur, ¿no? Totalmente capitalista, inversión privada y pucha, bueno, hay marcas de reconocido prestigio como LG, como Samsung, o sea, es un país próspero, por decirlo así, obviamente con sus deficiencias, pero de alguna manera salió adelante en lo industrial y en lo económico, ¿ok? La guerra de Corea dejó 1 millón, solamente hablando de coreanos, 1 millón de coreanos muertos. ¿Pero qué? ¿Del sur o del norte? Eso no interesa, muchachos. Eran coreanos. Sea cual sea de los bandos, la cuestión es que este enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, había dejado como saldo 1 millón de muertos solamente en Corea, sin contar a los chinos, estadounidenses y algunos otros países que también participaron. Pasamos a otro tema, pasamos a la Revolución China. ¿No? Hace un rato mencioné que China participó en la guerra de Corea porque China también había adoptado el comunismo. Vamos a ver cómo llegaron a esto, ¿ok? La Revolución China. El personaje que vemos en el centro de esta pancarta, de este afiche,
de la República Popular China es Mao Zedong. Mao Zedong se podría decir es el líder único y absoluto de la revolución china, la revolución comunista, ¿no? Estamos hablando de la revolución comunista. Sin embargo, vamos a ver algunas causas por las cuales empezó una revolución en China. Y nos vamos a remontar a principios del siglo XX, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial incluso. China tenía una economía atrasada, ¿sí? A pesar de ser un país grande, inmenso, de tener la población más alta de personas en el planeta, la economía de China estaba pues atrasadísima. Tenían una economía medieval, por decirlo así. Se basaba solamente en la agricultura, en el trabajo de los campesinos, y tenía una poca o prácticamente nula industrialización. Al costado nomás estaba Japón, que en 2 décadas se había industrializado así a la velocidad de la luz, al punto de que era toda una potencia industrial. China, por el otro lado, se había quedado atrás. Esa economía atrasada va a ser una causa. ¿Por qué? Porque también va a estar presente la influencia capitalista extranjera, ya sea británica, que todavía se sentía en aquellos años, y posteriormente la estadounidense. Entonces eso hacía de que la economía propia de China esté limitada y de alguna manera influenciada y manipulada por el capital extranjero. Gobierno absolutista de la dinastía Manchú o dinastía Qing, ¿ok? ¿Quiénes eran los Qing? Es la última dinastía de emperadores chinos y China tuvo emperadores desde la antigüedad. Es una cultura milenaria, ¿sí? Casi 3000 años de emperadores terminaron con esta revolución. El último emperador de la dinastía Manchú es el emperador Puyi, el último emperador de China. Y era un gobierno absolutista, no les daba oportunidades a todas las personas por igual para poder salir adelante, etc. No todo lo gobernaba el emperador con puño de acero. Había una explotación hacia el campesinado y mucha hambre, sobre todo a esta clase social, que era la principal fuente de producción de China, el campesinado, ¿no? La agricultura. Pero este campesinado estaba explotado, abandonado a su suerte, y este resentimiento social va a ocasionar que finalmente este campesinado se una a la lucha de la revolución. Pero muy importante también fue la llegada de ideas socialistas. Recuerden que ya la revolución rusa se había dado en 1917, Lenin y todo esto del comunismo, pues esas ideas llegaron a China, de mano precisamente de este señor, Mao Zedong. Y esas ideas de la lucha de los pobres, del proletariado contra los burgueses, pues va a terminar por desarrollar esta revolución, ¿ok? Pero tiene 2 etapas, muchachos. Primero la etapa nacionalista, ya después va a ser la etapa socialista, ¿ok? En la etapa nacionalista destaca lo siguiente. Primero, Sun Yat-sen, que era un jefe militar, funda un partido político llamado el Kuomintang. Es un partido político chino que lo que quería era derrocar a la dinastía Qing, a los emperadores, para instaurar en China una república. ¿Lo logró? Sí. En 1911 derrocan al último emperador chino, Puyi, ¿sí? Sale del trono y después ya sabes que Puyi se une a los japoneses y se vuelve un rey títere de ellos. Bueno, eso ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Toma el poder el sucesor de Sun Yat-sen, que sería Chiang Kai-shek, ¿sí? Este militar chino toma el poder de mano del Kuomintang, que era este partido político. Ya existía la República de China, ya no se llamaba Imperio de China, ¿sí? Sino República de China. Sin embargo, le van a salir nuevos enemigos, que ya no van a ser los emperadores, no, van a ser otros, que también reclaman el derecho del pueblo para gobernar. ¿De quién estamos hablando? De los comunistas. Como lo había dicho, las ideas socialistas de la Revolución Rusa habían llegado a China. Y Mao Zedong, el líder comunista, había fundado el Partido Comunista Chino, el PCC. Y acá empieza una guerra civil, muchachos, entre los comunistas y los nacionalistas. Los comunistas, liderados por Mao, y los nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek. Uno de los dos tenía que quedarse con el poder al final de cuentas. El poder oficialmente era de él, pero como los comunistas cada vez ganaban fuerzas y fuerzas, podrían convertirse en una amenaza. Es así, muchachos, que por ejemplo, empieza la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, y hay un acontecimiento muy importante llamada la Larga Marcha, ¿sí? Presta atención. Llegó un momento dado en que ya el ejército de Mao, o sea, el ejército de los comunistas, estaba a punto de ser destruido. Ya las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek los tenían rodeados y los iban a aniquilar, así de simple. Para evitar esa aniquilación y para salvar a su ejército,
Mao Zedong se internó dentro de China en las montañas y tenían que llegar a una región lejana para poderse librar de la destrucción. Ese recorrido, que empezó en el sur de China y se extendió hasta la parte norte, lo hicieron a pie, pero a medida que las tropas comunistas iban avanzando, se metieron en el interior del país para escapar, iban también predicando, entre comillas lo digo, la ideología comunista, ¿sí? Predicando la ideología en realidad maoísta, ya le podemos decir, porque son las ideas de Mao Zedong. Ese acontecimiento histórico para los comunistas chinos se llama la Larga Marcha. Fue para evitar el aniquilamiento del Ejército Rojo, así le llamaba Mao Zedong a su ejército, el Ejército Rojo. Por eso todos lo están viendo de rojo, ¿ya? Es parte de la temática también. Y de paso, predicar el socialismo en las diferentes zonas, regiones, aldeas donde los campesinos prácticamente recibieron con los brazos abiertos esta ideología, porque recuerden que el campesinado estaba abandonado y explotado en gran parte de China. Sin embargo, muchachos, a pesar de la guerra entre comunistas y nacionalistas, aparece una nueva amenaza. Sí, ya sabemos quién es, ¿no es cierto? Japón. El imperio japonés industrializado, poderoso, moderno e indestructible invade China en 1936. Y bueno, ya sabes que esta guerra entre chinos y japoneses al final se acopla al resto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Debido a que Japón era enemigo de Estados Unidos presta su apoyo a China para que sea su aliado y puedan enfrentar a Japón y poderlo derrotar. Ya sabemos qué pasa al final con Japón, ¿no? Pero eso sí quiero aclarar, mira, debido a la invasión japonesa, los nacionalistas y los comunistas que estaban en plena guerra civil decidieron hacer una tregua. ¿Para qué? Para que juntos enfrenten al imperio del Japón y de esta manera evitar que China sea completamente invadida. Ya sabemos que al final de cuentas Japón es derrotado, las bombas atómicas y su rendición ante Estados Unidos. Luego de que Japón es derrotado y desalojan China poco a poco sus tropas, se reanuda el conflicto entre comunistas y nacionalistas, es decir, vuelve la guerra civil. Pero en esta ocasión, ya después de la guerra de Japón, los comunistas ganaron cada vez más adeptos. De hecho, la invasión por parte de Japón los ayudó a ellos para poder desarrollar más su maquinaria de guerra, en realidad de guerrillas, ¿ya? Porque Mao practicaba la guerrilla, es decir, no enfrentar a su enemigo directamente, sino hacerlo a través de sabotaje, trampas, atacarlos cuando están descansando y huir cuando los están atacando. Esa es la táctica de guerra de guerrillas, ¿ok? A través de eso, ya los comunistas se habían hecho prácticamente más poderosos que los nacionalistas y finalmente en 1949 toman el poder. Y se puede decir que ahí oficialmente nace la República Popular de China, bajo el modelo socialista. Obviamente, el gran líder de este país fue Mao Zedong. Ya como líder absoluto de toda China, ¿ya? ¿Qué pasó con los nacionalistas, con los seguidores de Chiang Kai-shek? Se fueron, o sea, simplemente no quisieron quedarse en una China comunista y muchos de ellos huyeron a una isla muy cerca a China, que es la isla de Taiwán, pero en aquellos años se llamaba Formosa, ¿ok? Actualmente Taiwán es un estado muy aparte de China, aunque China actualmente todavía reclama que Taiwán debería ser parte de China, pero como China es comunista, entre comillas comunista, y Taiwán es capitalista, apoyada obviamente por Estados Unidos, hay esa ruptura de relaciones diplomáticas, ¿ok? Hasta la fecha. Bien, ya sabemos, muchachos, que lo mencioné, ¿no? La China comunista de Mao Zedong participa en la guerra de Corea, obviamente apoyando a Corea del Norte. Vamos a hablar del gran salto adelante. Como había dicho, China se había caracterizado siempre por ser de una economía agropecuaria, ¿sí? Se dedicaban a la agricultura y eso les había traído mucho retraso y hambruna. Entonces, ¿qué dijo Mao Zedong? Vamos a industrializar China, así, vamos a industrializarla, así para volverla a la altura de todas las demás potencias. China es grande, no tendrá mucha riqueza, pero tiene bastante capital humano, mucha gente, millones de personas. Entonces, el gran salto adelante consistió en un proyecto social, económico, político también, que consistía en industrializar China. Constaba de una serie de trabajos agropecuarios donde los campesinos tenían que trabajar de manera excesiva, en jornadas muy grandes,
y toda la producción de alimentos ni siquiera era utilizada para alimentar a los propios chinos, sino para poder costear la industrialización, pagar deudas con otros países, etc. Muchachos, se habla, cifras más, cifras menos, dependiendo de la fuente, que murieron en China durante el gran salto adelante de 40 a 60 millones de personas. ¿Murieron de qué? De inanición. Esto significa murieron de hambre, murieron por debilidad, en vista de que no tenían los alimentos para poder sobrevivir. El gran salto adelante, muchachos, para muchos es considerado un crimen contra la humanidad, porque lejos de solucionar los problemas industriales que tenía China, mató de hambre a su propio pueblo, este señor, ¿sí? Que es considerado por muchos como uno de los genocidas más terribles que ha tenido la humanidad. O sea, de verdad, Hitler se le queda muy corto a Mao Zedong. Pero también hay que verificar la fuente muchas veces de dónde vienen estos datos, pero de que murieron millones, chicos, en China murieron millones, o sea, ni siquiera el coronavirus, ¿no es cierto? Acá murieron de hambre y de una manera terrible que puedes ver reflejada en esas imágenes. Pero China se industrializó, al final de cuentas sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuántas personas tuvieron que morir para que China finalmente salga de ese atraso industrial? Y para finalizar, terminamos con la revolución cultural. Para la década de los 60 más o menos, Mao Zedong vuelve a tomar el poder porque por un tiempo, debido al fracaso del gran salto adelante, dejó el poder a otras personas, del Partido Comunista siempre, pero decidió tomar el poder otra vez, como máxima autoridad de China, ya que había, según él, infiltrados, capitalistas, burgueses, revisionistas, etcétera, que estaban tratando de imponer el capitalismo en China, ¿sí? Y por ende, él dijo, necesitamos una revolución, pero no una revolución como las anteriores, ¿no? Sino cultural, es decir, de adoctrinamiento, de lavar cabezas, de lavar el cerebro y adoctrinar a la fuerza a toda la población china. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, acá de el libro rojo. El libro rojo era un pequeño, así como ves acá, un pequeño manualito que incluso había tamaño bolsillo para llevarlo ahí en la camisa, que servía para adoctrinar sobre todo a la juventud, que es muy propensa a ser influenciable, a la juventud, a las juventudes chinas, y prácticamente convertirlos en unas máquinas de propaganda, ¿sí? Desfiles, arengas, himnos, o sea, era el día a día con banderas rojas y propaganda y retratos de Mao Zedong y cosas así, era el día a día de China durante la Revolución Cultural. También se hizo eso para adoctrinar a aquellas personas que todavía creen que el comunismo no funciona, obligarlas a la fuerza para que acepten sí o sí esto. Es decir, limpiar, hacer una limpieza de todo rasgo de capitalismo, burguesía, que quede todavía en China. Obviamente, quienes eran acusados de traidores y de colaboradores con el capitalismo y con el imperialismo norteamericano, eran ejecutados, eran incluso exhibidos de una manera vergonzosa en desfiles, les ponían letreros donde decía, a mí se me condena por ser un soplón, a mí se me condena por ser un revisionista. De verdad, era una manera psicológica de que Mao quería imponer sí o sí el maoísmo, de ahí viene esta palabra, ¿ok? Y ejecuciones, ¿sí? Entonces es una época puede decirse de adoctrinamiento, pero muy agresivo y muchos murieron también. En 1976 Mao Zedong muere, ¿sí? De un problema al corazón y también por la edad, ¿ok? A la muerte de Mao Zedong, 2 años después, toma el poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, a él se le debe que China hoy en día sea otra cosa, porque Deng Xiaoping no, a pesar de que él era miembro del Partido Comunista, no continuó con las mismas medidas tan radicales de Mao Zedong. Industrializó, modernizó China, la sacó de su atraso, pero con apertura al libre comercio, a la economía libre de mercado, o sea, muchachos, con ciertas características que tiene el capitalismo, pero nunca dejando de lado la propaganda comunista, porque China hasta la fecha es un país cuyo gobierno está en manos del Partido Comunista, pero hoy en día sí tiene una inversión que más pareciera capitalista y un modelo económico que más parece capitalista. Bueno, contradicciones a veces, ¿no? Que tiene la historia.
Ya hablaremos también en otro capítulo de cómo China hoy en día se ha vuelto la segunda economía y estuvo a punto de convertirse en la principal economía mundial, de no ser por esto que está pasando en este momento, que es la pandemia del COVID. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo, muchachos. Estoy tapando la cara de Mao porque no me cae. Mentira. Sino porque en realidad es un personaje muy controversial. Para muchas personas es un gran ideólogo, un líder político este, que hizo cambios. Sí, los hizo. De verdad, yo cuestiono mucho los métodos con los cuales los hizo. Y bueno, ya podríamos hablar un poquito más y entrar en un debate en la clase que tendremos en la videoconferencia, ¿ok? Eso sería todo. Gracias por su atención. Ya nos estamos viendo.